Bueno, muchísimas gracias, buen día a todos. Quería agradecer a la Universidad de San Martín, sobre todo, la invitación y la organización de este evento. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Más o menos. Sí. A ver, capaz que no está... ¿Capaz que no está prendido? Sí, está bien. Ah, ya, entonces. ¿Sigo? Bueno. Ok, bueno, muchísimas gracias al doctor Fernando Perone por la invitación, por la organización de este evento y también a todos ustedes por la presencia y la posibilidad de discutir. Habrán visto que le agregué un descontrol al título, ya van a ver por qué. Bueno, la idea es rápidamente resumir un poco algunos elementos de mi tesis sobre la intimidad como espectáculo, que está en este libro de 2008, para ir lanzando después algunas pistas un poco más recientes para que podamos debatir en torno a eso, un poco más provocadoras, así más actuales. Bueno, extimidad. Este libro, La intimidad como espectáculo, surgió en los primeros años del siglo XXI, casi siglo XX, con una tesis de doctorado que hice en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en la Facultad de Comunicación. Y todo surgió a partir de un extrañamiento con respecto a los blogs, que en esa época empezaron a aparecer y se los definía como diarios íntimos solo que publicados en Internet. Entonces ese extrañamiento de solo que publicados en Internet me llevó a investigar de qué se trataba eso, ¿no? ¿Cómo era posible que el diario íntimo fuera publicado en Internet? Entonces, bueno, lo primero que intenté hacer es entender qué era esa intimidad, ¿no? ¿Qué es ese íntimo y en qué estaba transformándose para poder convertirse en algo tan público? Entonces, esa palabra extimidad, ¿no? Este neologismo que hoy celebramos, aquí nos reunimos en torno para tratar de entenderlo mejor, apareció como una posibilidad de nombrar eso, ¿no? Porque pensé, bueno, esto no es más intimidad, ya que intimidad contiene en su propia definición la obligatoriedad de la protección, ¿no? Protección de la mirada ajena. O sea, las paredes y los pudores eran fundamentales para proteger la intimidad, que era eso que sucedía en el espacio privado, ¿no? Por lo tanto, algo había sucedido, un desplazamiento con respecto a esa idea de intimidad tan importante, tan fundamental para la configuración del sujeto moderno, ¿no? Y los modos de vida modernos. Modernos me refiero a la sociedad occidental del siglo XIX y XX prácticamente, ¿no? Para simplificar. Pero a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, empezaron a aparecer estos fenómenos cada vez con más fuerza y cada vez más intensificados, ¿no? Desde el 2008, cuando salió ese libro, hasta hoy, 2017, esto se ha acentuado muchísimo. Tanto es que hay coloquios sobre la extimidad. Pero cuando yo descubrí este término, extimidad, confieso aquí, una confesión pública, pensé que lo había inventado yo. Y me venía bien de una forma medio ingenua también, ¿no? Porque, bueno, cambio el in por ex y ya está, puedo seguir hablando de esto, que no es más intimidad, pero es como si fuera lo mismo, solo que se muestra. Pero no puedo llamarlo de la misma manera porque es muy distinto. Entonces es un término que me vino bien. Después me di cuenta que la cosa tenía mucha más historia y mucha densidad, ¿no? Que había sido pensada de forma muy sofisticada. Pero yo entré a esta idea de intimidad por esa vía, ¿no? Para nombrar esto que ya no podía ser nombrado como íntimo. O sea, no se sostenía esa idea de que los blogs eran diarios íntimos solo que publicados en Internet. Entonces, diarios éxtimos, llamémoslo, para empezar, ¿no? Diarios éxtimos. Porque justamente la intimidad remetía a estas imágenes que están ahí evocando, ¿no? Esa noción burguesa, ¿no? Por lo menos como la conocemos hasta hoy, esa idea de intimidad no existía antes de la era moderna, ¿no? La idea de que era necesario proteger un universo personal que se podía compartir solo con unos pocos y sobre todo con un diálogo interno, ¿no? Esa idea de que hay una interioridad, un sujeto dotado de interioridad y que esa interioridad se expresa sobre todo en la intimidad, para después poder salir al espacio público categóricamente separado del espacio privado, ¿no? Muy rígidamente separado por paredes y pudores, como decíamos, paredes
no solamente paredes, sino también cerrojos, cortinas, persianas, toda una serie de dispositivos destinados a proteger ese espacio privado, separarlo del espacio público. Cada uno de estos dos espacios se definía como opuesto al otro, ¿no? Por exclusión. Y la intimidad era eso que sucedía, que debía suceder en el espacio privado. Entonces, bueno, esto ya no estaba más funcionando así, ¿no? Algo había sucedido, que esto se estaba desplazando o reconfigurando. Y las redes sociales que se fueron configurando después, ¿no? Porque los blogs son una especie de ancestro de las redes sociales. Cuando yo empecé a pensar estas cuestiones, las redes sociales prácticamente no existían. Sobre todo Facebook, ¿no? Que se transformó ahora en algo como nuestra naturaleza, ¿no? Una capa del mundo imprescindible, eso no existía cuando empecé a escribir esto. Entonces las redes sociales son todavía más sintomáticas, podríamos decir, ¿no? De esta transformación de la intimidad en extimidad, ¿no? Como canales o vitrinas que atraviesan las paredes, ¿no? Gracias a las redes informáticas que también se han generalizado, ¿no? En la época que yo empecé a escribir esto, a pensar sobre esto, para conectarse a la red había que hacer toda una serie de rituales, ¿no? Desconectar el teléfono, conectarlo a la computadora, y era caro también y era especial. Entonces había esta noción de ciberespacio, ¿no? Como que si uno se desplazaba al ciberespacio que volvía. Ahora, entre otras cosas, lo que ha sucedido es que estamos todo el tiempo en los dos espacios, si se puede hablar de dos espacios, o sea, se ha apelmazado, ¿no? Es lo mismo. Este mundo online y offline, estamos todo el tiempo en los dos prácticamente. Entonces las redes sociales serían un emblema, ¿no? De esta transformación mucho más enfático todavía que los blogs, los viejos blogs, ¿no? Son canales que se han inventado, ¿no? Para hacer eso, ¿no? Para mostrar lo que antes se llamaba intimidad, para exhibir públicamente esto que podríamos llamar extimidad. Y bueno, claro, al buscar referencias surgió inevitablemente la figura de Guy Debord, ¿no? Que escribió La Sociedad del Espectáculo en el año 67, ¿no? Hace 50 años. Y pintó un cuadro muy sombrío de esa sociedad que él veía emerger, ¿no? El espectáculo, esta es una de las definiciones más famosas, hay varias definiciones. Él hizo un libro, muchos de ustedes lo deben conocer, ¿no? Un libro que son una serie de tesis que él va lanzando así, de una forma irritado con el mundo, con lo que estaba sucediendo, ¿no? Como muy perplejo con lo que estaba sucediendo, pero también es una película, ¿no? Es sobre todo una película, para él era sobre todo una película. Y esta es una de las definiciones más conocidas. El espectáculo es un conjunto de imágenes, no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediadas por imágenes. Y bueno, evidentemente en el año 67 tampoco existían las redes sociales, mucho menos en el año 2000, cuando yo empecé a pensar la intimidad como espectáculo. Sin embargo, está configurándose, ¿no? La sociedad occidental estaba reconfigurándose o transformándose de una forma que lo llevó a pensar en esto. Claro que ahora, si leemos el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediadas por imágenes, las redes sociales aparecen como el gran ejemplo de esto, ¿no? Relaciones sociales mediadas por imágenes, ¿no? Es lo que hacemos todos los días y que se ha transformado en buena parte de nuestra sociabilidad, pasa por ahí, ¿no? Por esos espacios. Entonces surgió también esta noción del show. El libro en portugués se llama O Show do Eu, el show del show, que un psicoanalista que fue mi orientador de esa tesis de doctorado dijo, cuando estuvo en la defensa, dijo el show do eu, ¿no? Del show, y al final dice, va a continuar doliendo, ¿no? Porque do eu es doler, el show dolió y va a seguir doliendo, ¿no? De otras formas, ¿no? Hay una reconfiguración de la subjetividad que no es jamás, probablemente esa es la hipótesis, ¿no? Fundamental de este trabajo, no es más la misma subjetividad moderna, ¿no? Que fue hegemónica en la era moderna, sino que está transformándose en otra, de una forma muy acelerada, pero que tiene sus problemas, ¿no? Y sus nuevos problemas, ¿no? Nuevos tipos de sufrimientos, además de lo que persisten, algunos de ellos persisten y otros nuevos se generan, y algunos problemas los abandonamos también, que eran típicos de la subjetividad decimonónica. Entonces, bueno, entre otras características sucede esto, este show del show, esta hiperexposición del show, la autopromoción, el mostrarse, el exhibirse, pierde su carga peyorativa, pierde buena parte de su carga peyorativa y gana cierta legitimidad moral,
O sea, ahora además hay que hacerlo, hay que mostrarse. Es necesario mostrarse, estar en las redes, porque si no, no existís, ¿no? O sea, hay que mostrarse, hay que saber, hay que desarrollar habilidades también para poder hacer eso de forma correcta, ¿no? Que eso es difícil también y arriesgado, y eso me gustaría después detenerme en eso para que discutamos. Pero esta cuestión del decoro o del pudor, como dije antes, paredes y pudores, el decoro, la discreción, esos valores tan anticuados, ¿no? Que eran muy importantes en el siglo XIX y buena parte del XX para proteger, además de las paredes, ¿no? Los pudores, la discreción y el decoro. Bueno, todo eso está ahora bastante flexibilizado y reconfigurado. Tanto es que esas palabras han perdido buena parte de su sentido, ¿no? El decoro, la discreción, el pudor, o por lo menos se han transformado. Entonces, no hay solamente con las redes sociales y con todo este tipo de dispositivos tecnológicos, ¿no? que han sido inventados a partir de la transformación del mundo y la subjetividad, no solamente las redes permiten proyectar la intimidad en el espacio privado, sino que hay también un estímulo a hacerlo, no solamente lo posibilitan, sino que al mismo tiempo lo estimulan, y hay entonces una creciente naturalización de ese gesto, ¿no? Se ha transformado en algo habitual. Los que están en el libro de 2008, que había que explicarlos en ese momento, ahora ya no hay que explicarlo más, porque ya nos hemos habituado y ha avanzado ese fenómeno. Pero bueno, yo tengo formación en antropología, no estudié antropología acá, inclusive en Buenos Aires, y todo este trabajo luego también asociándome a una serie de autores que trabajan en lo que se conoce como la genealogía de las subjetividades, ¿no? Haciendo una genealogía de la transformación de los modos de ser. Entonces, tanto la mirada antropológica como la genealógica confluyen en esta idea, que es una premisa de mi trabajo, ¿no? La idea de que los cuerpos y las subjetividades no son universales, no son ahistóricos, sino que se van transformando, ¿no? con los movimientos culturales, históricos, económicos, políticos. Entonces los cuerpos y las subjetividades se vuelven compatibles, ¿no? con ciertas tecnologías y se descompatibilizan con otras, ¿no? Y no solamente con las tecnologías, sino con los modos de vida que están propuestos, embutidos, ¿no? Sugeridos y a veces impuestos por esos artefactos. ¿No? En ese sentido, las tecnologías no son neutras, como suele decirse, ¿no? Sino que traen todo un mundo consigo. No es lo mismo un diario íntimo, ¿no? que un blog o una red social. A pesar de que puede enfatizarse la continuidad, ¿no? entre estos dos tipos de imágenes que están evocando dos mundos diferentes, mundo moderno, mundo contemporáneo, los cuerpos que se compatibilizaron en el siglo XIX y XX con el lápiz, el papel, el cuaderno, el diario íntimo, el libro impreso, la escuela, ¿no? Todos esos dispositivos tuvieron que hacer un esfuerzo para compatibilizarse con esa propuesta del mundo, y eso implica también formas de relacionarse con el tiempo y el espacio muy específicas, muy características, formas de relacionarse consigo mismo, con los otros y con el mundo, que son muy distintas a las que traen propuestas estos otros dispositivos. Un dispositivo como este, que es un emblema de un nuevo universo, ¿no? Ya no tan nuevo, pero que no tiene tantos años, ¿no? Se ha instalado con mucha eficacia en poquísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, escribir una carta con dispositivos analógicos, como en ese universo moderno, demandaba toda una serie de rituales con relación al tiempo y el espacio, disposiciones corporales también, temporalidades, etc., que no es lo mismo que usar WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que es algo que hacemos hoy todos los días. Y que, claro, en algún punto es lo mismo porque lo usamos para conectarnos con otros y conversar y relacionarnos con otros. Sin embargo, tiene una serie de características que no tenía la carta, ¿no? Como muy en el plano más banal, la aceleración, la instantaneidad, la posibilidad de conectarse con mucha gente al mismo tiempo, la parte física del material de la escritura, ¿no? Sin acentos, sin puntos, con abreviaturas, ¿no? Muy distinto al ritual que mandaba la carta escrita, ¿no? Con la pluma o el lápiz. Y bueno, mi hipótesis es que todo eso no es inocente, ¿no? Eso implica formas de relacionarse con uno mismo, con los demás y con el mundo, y usos del tiempo y el espacio muy distintos en un universo y el otro. A pesar de que, como dije antes, se puede enfatizar la continuidad también, que sin duda lo hay continuidades,
y esas continuidades nos pueden decir mucho también sobre el presente, pero mi trabajo, mi modo de trabajo, ¿no? Mi metodología consiste en marcar la ruptura, ¿no? La diferencia, para tratar de entender por qué ahora somos como somos, ¿no? Por qué ahora vivimos como vivimos, y para eso suele servir este contraste con cómo estamos dejando de ser, ¿no? Por qué ya no hacemos las cosas como las hacíamos antes. Y el énfasis, a pesar de que las tecnologías nos ayudan, la idea es que esto no lo causó la tecnología, ¿no? Para eso sirve también pensar en estos autores, como, bueno, Lacan, por ejemplo, pero esto que sirve más de referencia en mi campo de la comunicación, como Guy Debord, que en el año 67 ya estaba identificando esto, ¿no? Mucho antes de que estas tecnologías existieran. Y yo creo que ni en sus peores pesadillas Guy Debord imaginó algo como esto en las redes sociales, ¿no? Pero algo intuía de que estaba reconfigurándose ese universo. ¿Ok? Entonces, esta mirada genealógica y antropológica nos lleva a preguntarnos por qué ahora nos convertimos en estos cuerpos que están ahí evocados en estas imágenes, compatibilizados con estos dispositivos en poquísimo tiempo. Estas imágenes que vemos ahí hubieran sido como de ciencia ficción hace poquísimo tiempo, y ahora es lo que más ve. No podemos no ver estas imágenes, es muy difícil no ver esto. Nosotros mismos nos hemos convertido todos, casi todos probablemente, unos más, otros menos, en cuerpos compatibles con estos dispositivos. Y dejamos de ser, cada vez más nos descompatibilizamos con estas disposiciones corporales, con estas relaciones con el tiempo y espacio, y con estos dispositivos, ¿no? Con esos artefactos analógicos que fueron fundamentales, ¿no? Para la configuración de la subjetividad moderna, pero que no la causaron, obviamente, ¿no? Cuando desplazamos el foco hacia este tipo de tecnologías, nos damos cuenta que la idea de que fue por culpa de las tecnologías que somos como somos, o por causa de las tecnologías, en este caso es evidente, no fue el lápiz, ¿no? El que hizo que se desarrollara la subjetividad moderna, pero la tecnología forma parte de esos mecanismos muy complejos. Entonces nos vamos descompatibilizando con estos artefactos y con el modo de vida, los modos de vida que ellos proponían, a medida que nos vamos compatibilizando con estos otros. Y eso implica una serie de cuestiones muy complejas, ¿no? Modos de vivir, modos de estar en el mundo, modos de relacionarse con los otros, con el tiempo y el espacio. Pero claro, esto sucedió tan rápidamente, ¿no? Que es muy difícil mapear, ¿no? ¿Qué implica todo esto? Tenemos varias intuiciones, bueno, ustedes todos, me imagino que todos deben trabajar con esto, ¿no? Pensar estas cuestiones, pero como sucedió tan recientemente y estamos tan involucrados en estos cambios, ¿no? Somos mi generación, varios de ustedes son de la generación que vivió los dos mundos, ¿no? O sea, vivimos el siglo XIX, digamos así, y en este siglo XXI. A pesar de que nos cuesta recordar que vivimos aquello, ¿no? O sea, nos compatibilizamos tan rápidamente con esto pero no deja de ser una riqueza, ¿no? Haber vivido dos mundos y estar también en esta transformación, formar parte de esta transformación. Bueno, ¿cómo somos, no? ¿Qué implica estos modos de vida históricos que nos compatibilizan con los nuevos artefactos? Dos características que me parecen fundamentales son la visibilidad y la conexión, ¿no? Modos de vivir visibles y conectados. Aprendimos a vivir de esta forma, que no es algo evidente, ¿no? O sea, aprendimos a vivir en la visibilidad y la conexión en poquísimo tiempo. Y desde 2008, como autor del libro, hasta ahora, esto se ha desarrollado enormemente, porque uno de los motivos fue también la acentuación a partir de la popularización de estos dispositivos, ¿no? Los celulares inteligentes que llevamos a todas partes, y que tienen pantalla, cámara y acceso a redes 24 horas, ¿no? Conexión, visibilidad, cámara, que muchas veces se usa para proyectar la propia imagen, y pantallas que se usa para monitorear la imagen de los demás, ¿no? No solo la imagen, sino los modos de vida. Entonces, estos dispositivos que se han popularizado tan rápidamente en esos tiempos nos han ayudado, impulsado, empujado también a convertirnos en seres que vivimos así, ¿no? Visibles y conectados. Entonces, esos dos factores, visibilidad y conexión, son fundamentales para pensar la subjetividad contemporánea. Son dos elementos fundamentales. Y no es por casualidad, entonces, que inventamos estas tecnologías que nos permiten vivir así, ¿no? En forma visible y conectada. Que las inventamos y que se han popularizado tan rápidamente, ¿no? Porque fue una propuesta que fue adoptada, ¿no? De forma muy veloz.
Los selfies, ¿no? Los selfies, la palabra selfie no existía también cuando escribí el libro, cuando se publicó el libro. La palabra selfie tiene, no sé, 2 años, 3 años tal vez, y sin embargo parece que forma parte de la carne del mundo, ¿no? O sea, es el tipo de imagen que más se produce y es sintomática también de esta forma de vivir, ¿no? Porque se produce, la selfie no cuenta tanto por el momento de producción, sino por el momento de circulación, ¿no? La selfie se produce para mostrarla. Si no, no sirve, ¿no? Una selfie no se constituye si se muestra. No como las otras imágenes, un autorretrato que no necesariamente tenía esa instancia de forma tan protagonista. Entonces la selfie es también otro síntoma, ¿no?, de esta aceleración. Bueno, mi libro más reciente se llama Redes o Paredes, la escuela en tiempos de dispersión, en el cual analizo estas transformaciones a la luz de la escuela, de la crisis de la escuela, del fenómeno de la crisis de la escuela. O sea, lo que analizo es la tensión creciente entre estas dos lógicas, ¿no?, dos dinámicas diferentes, que son la dinámica de las paredes y la dinámica de las redes. En el caso de la escuela eso se ve muy bien, ¿no?, el conflicto entre la lógica de las paredes y la lógica de las redes. Por ejemplo, esta situación en que estamos ahora es una situación comparable a la situación escolar, ¿no?, con las paredes, aunque sean redondas, ¿no?, y haya colores, naranjas, y hay imágenes, estamos atravesados por este tipo de dispositivos. Sin embargo, acá hay una situación típicamente escolar, ¿no? Yo, profesora, impartiendo mi saber, ustedes alumnos, o comparables a eso, auditorio, escuchando lo que yo tengo para decir, después vamos a tener un intercambio, entonces es una situación característicamente escolar. Claro que nosotros no somos más los sujetos del siglo XIX y XX, entonces no nos adaptamos con tanta facilidad a esta situación escolar, cada vez menos, ¿no? Cada vez hay más conflicto, los chicos más chiquitos más todavía, porque son mucho más compatibles con las redes que nosotros, pero sin embargo nosotros somos muy compatibles con las redes, nos hemos vuelto compatibles con mucha eficacia. Entonces esta situación, cuando el universo de las redes se volvió tan eficaz en nuestra compatibilización, incluso tecnológicamente hablando, ¿no? O sea, estos dispositivos los tenemos con nosotros y hay redes que nos permiten atravesar las paredes, ¿no? Esto se transformó en un conflicto que insoslayable, ¿no? Las redes atraviesan las paredes y no son solo los dispositivos, sino nosotros, cada vez más compatibles con esa propuesta de mundo en red. El conflicto con las paredes se hizo evidente. La desarrollo mucho más en este libro, pero lo que me interesa destacar es la oposición, el conflicto entre paredes y redes. Porque vean estos dos grupos de imágenes, cómo funcionan las paredes en esas imágenes decimonónicas, modernas, siglo XIX y XX, y cómo funcionan las paredes acá, o acá, en esta situación que estamos ahora, o en cualquier otra del mundo contemporáneo. O sea, las paredes siguen allí, están acá, están en nuestras casas, ¿no? Paredes evidentemente que siguen incluso reforzadas, pero las redes tienen una capacidad de atravesarlas que es sumamente eficaz, ¿no?, y elegante. No hace falta romperlas como en The Wall, no hace falta dinamitarlas o explotar cerrojos y rejas o saltar las rejas con osadía y heroísmo, de como se ha hecho durante la era moderna, sino que podemos estar aquí muy tranquilitos mirándome con cara de estoy prestando atención y la red está actuando, ¿no?, y mi subjetividad y mi vida está en otra parte, ¿no? Entonces esa dinámica de las redes se instala sobre la dinámica de las paredes y cada vez más la desactiva, ¿no? Desactiva las paredes en su potencia de recortar tiempo y espacio, separar este espacio del espacio público y con esa propuesta de otra forma de vida, ¿no?, de otra forma de relacionarse consigo, con los otros y con el mundo. Pero la cuestión del tiempo y el espacio me parece fundamental, ¿no? Para las redes no hay límites espaciales ni temporales, ¿no? Las redes funcionan 24 horas por día, no tienen fin de semana y días laborales, no tienen vacaciones como lo sabemos, ¿no? Las redes están todo el tiempo funcionando, ¿no?, y en cualquier lugar, ¿no? Idealmente tendría que haber wifi en todas partes, si no nos ponemos nerviosos. En cambio las paredes eran, cuando funcionaban, ¿no?, cuando estaban en crisis, muy eficaces para recortar tiempo y espacio, y eso era fundamental,
¿no? Fundamental para el sujeto moderno. Espacio privado, espacio público, intimidad, todo bastante claro. Ahora esto se ha complicado. ¿Cómo vamos de tiempo? Hablando de temporalidades. Okay. Bueno, si pensamos, bueno, ¿qué pasó entre uno y otro, ¿no? O sea, estoy ahí saltando entre el tiempo moderno, entre el universo de las paredes y el universo de las redes. Muchas cosas sucedieron, ¿no? Entre un momento y otro, probablemente a partir de mediados de los años 60, y Debord con el año 67 es bastante paradigmático, ¿no? Porque del año 68, los años 60, estas transformaciones de los años 60 son fundamentales, a nivel sociocultural, ¿no? Político, económico, y las tecnologías evidentemente acentuando todo eso también en los últimos años. Entonces, para hacer una genealogía muy rápida, ¿no? Del atravesamiento de las paredes por las redes, quería buscar ese dispositivo que ven hacia arriba, no sé si ustedes se acuerdan de él, que era la webcam que se compraba separadamente, ¿no? Para adosar a la computadora de mesa cuando uno quería usar Skype, por ejemplo, ¿no? O algún dispositivo que permitía conversar con alguien a distancia. Pero esto no tiene más de 20 años, ¿no? Ha sido 20 años más o menos. O sea, digamos que el pasaje del siglo XX al XXI. En poquísimo tiempo esto se fue incorporando a las computadoras. Ahora todas las computadoras tienen, esta computadora tiene una cámara, esta también, la vamos a todas partes. Y probablemente sería muy difícil si alguien quisiera comprar una computadora sin cámara, suponiendo que a alguien se le ocurra semejante descalabro, sería difícil conseguirla, ¿no? Ya el dispositivo tiene la cámara embutida, ¿no? Y eso ya es un ejemplo también de cómo hay una propuesta, ¿no? Una propuesta de formas de relacionarse consigo, con el mundo y con los otros en las tecnologías. O sea, no es lo mismo que la carta, ¿no? O sea, en muchos sentidos es lo mismo, pero en otros hay cierta propuesta, ¿no? O sea, hay algo que viene ahí. Bueno, ¿y por qué no la cámara? Bueno, y ahora la cámara ya está. Es con cámara. Entonces, bueno, esa genealogía, ¿no? Tecnológica también aportó a esa transformación de la intimidad en extimidad. En un proceso muy complejo, ¿no? En el cual las tecnologías forman parte, pero evidentemente no son su causa. A una transformación de las subjetividades, ¿no? De los modos de ser y estar en el mundo, y de la sociabilidad, los modos de relacionarse con los demás, con estos elementos cada vez más presentes. Entonces, digamos que hoy se nos convoca a performar. Esta palabra performar es un poco extraña, ¿no? Porque tiene esa connotación, es una palabra extranjera, pero cada vez se usa más, ¿no? Y se usa para muchas cosas. Eso es un problema, ¿no? Porque quiere decir muchas cosas, pero también puede ser útil, porque su polisemia justamente nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. O sea, performance se usa para el desempeño, para hablar de desempeño en el trabajo, por ejemplo, una buena performance o en el deporte, pero también para la actuación, ¿no? Performar, hay incluso un género artístico que es de la performance, que también nació en esa época, años 60 y 70, pero también el teatro, no se puede decir que es una performance. A mí me sirve esa palabra para pensar lo que hacemos en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces se piensa, bueno, si es mentira, si es una ficción lo que se hace, si uno presenta un personaje que en principio parece ser ficticio. Pero creo que performance, la palabra justamente al ser ambigua, permite desplazarse de esa oposición entre ficción y realidad, ¿no? Lo que se hace es performar un personaje real, con todas las comillas que se le puede poner a esto. Entonces nuestra vida es convocada a performar, o sea, a realizarse en escena. Performar implica que somos personajes, no tenemos que ser transformados en personajes no necesariamente ficticios, sino el personaje que somos, le damos una característica de personaje a esto que somos, y lo que caracteriza al personaje es que tiene que ser visto, no que sea verdadero o falso, sino que tiene que haber alguien mirando. Si nadie nos mira, entonces ahí no está claro que somos un personaje, pero si hay alguien mirando, entonces ya nos da ese estatuto de personaje. Y de performance, la performance también necesita que alguien esté viendo. Si nadie está mirando, entonces no es performance, es otra cosa. Entonces la idea de personaje me parece que puede ser interesante, definida de esta forma, no hay muchas formas de definir qué es un personaje, pero es alguien que siempre tiene testigos, siempre alguien mirando. En ese sentido es alter dirigido, ahora vamos a ver qué es eso. Entonces el personaje es alguien que performa, que siempre tiene testigos, siempre tiene alguien mirando.
Lo de alter dirigido tiene que ver con algo que muchos autores trabajan, que se refiere a esto, a la crisis de la interioridad, la idea de que el sujeto está dotado de una esencia interior. Esta es una idea moderna también, esta mirada genealógica y antropológica nos permite situar históricamente esto. No son todas las culturas que han pensado así en la subjetividad, solo la cultura moderna. Y la cultura moderna con toda una genealogía que evidentemente viene desde, podríamos pensar desde el platonismo, pasando por el cristianismo, el alma, el espíritu, Descartes, el cuerpo-mente, etc., pero que su versión laica más reciente, ¿no?, más próxima a nosotras, podría ser el psiquismo, ¿no? El psiquismo como una entidad interiorizada, ¿no? Vagamente inmaterial, no localizada físicamente, pero que nos constituye, ¿no? Nos constituye mucho más claramente y verdaderamente que las apariencias, ¿no? La idea de que las apariencias engañan, o que son falsas, o que pueden ser falsas, y que la esencia interiorizada es lo que vale, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, lo que importa es la belleza interior, todo eso que suena tan anticuado como el decoro, el pudor y la discreción, ¿no? La idea de que hay una esencia invisible que nos constituye y que es más verdadera y mejor que las apariencias, ¿no?, que lo que se ve. Bueno, el personaje, la idea de personaje estaría desconstruyendo todo esto, ¿no? La performance visible es lo que nos define cada vez más. Se nos juzga por lo que mostramos y por lo que los otros pueden ver. Y tenemos por eso todos estos dispositivos que nos permiten vivir así, ¿no? Mostrarnos y mirar a los otros y juzgarlos todo el tiempo, ¿no? Estamos todo el tiempo evaluando y juzgando lo que vemos. Aquí está la referencia de uno de los autores que trabaja esto, que es Benito Becerra Jr., un psicoanalista brasilero, que escribió este artículo, entre otros, este es de 2002, El ocaso de la interioridad, y sus repercusiones sobre la clínica, porque lo detectó en la clínica psicoanalítica, ¿no? Esta forma de autotematizarse que cada vez menos es interiorizada y cada vez más es hacia la performance visible. En fin, ese texto es muy interesante, es un capítulo de ese libro, Transgresiones, que está en principio en portugués, pero él también tiene otros artículos sobre esto, y hay varios autores que trabajan este asunto, que remiten a un desplazarse de este universo, ¿no?, de la intimidad y la interioridad moderna. Otro de esos autores es David Riesman, un sociólogo norteamericano, que en los años 50 empezó a hablar de esto, ¿no? Detectó esa transformación de un carácter introdirigido o introorientado, o orientado hacia adentro, hacia una personalidad cada vez más alter dirigida, o sea, no hacia afuera, porque la oposición dentro-fuera dejaría de funcionar, ¿no?, sino orientada hacia los otros, que se construye en contacto con los demás y en la visibilidad, en lo que se ve. Todo esto, bueno, obviamente todos estos autores vale la pena leerlos para quien se interesa por estas cuestiones, son referencias con las que yo trabajo, pero todas esas transformaciones estarían en la base, ¿no?, de esta transformación de mundo, ¿no?, que antes dio pensé que no había dicho algo, de esta transformación, ¿no?, que hoy vemos tan claramente. Bueno, el título de esta presentación era Tensiones entre espectáculo y control o descontrol, ¿no? Espectáculo está más o menos claro, ¿no? La idea de la espectacularización de nuestra vida a partir de toda esta genealogía que viene de Guy Debord y de lo que les venía contando. Ahora, es la performance, la visibilidad, etc. ¿Sí? Visibles y conectados. El espectáculo es eso. Ahora, la tensión, el espectáculo que yo entiendo que está en tensión con este otro elemento del control o descontrol. ¿A qué me refiero con esto? Con el control o descontrol. Bueno, está ahí, está evocado Gilles Deleuze con su texto Postdata sobre las sociedades de control, un texto del año 90, en el cual él también intenta mapear estas transformaciones a partir de su perspectiva sobre las sociedades disciplinarias, ¿no? Luego tiene varios libros sobre las sociedades industriales, los modos de funcionamiento de la sociedad industrial, siglo XIX y XX, para resumirlo. Y el texto de Deleuze es del año 90, un texto muy breve, ¿no? Y se llama una postdata, o sea, una especie de, bueno, ya que las sociedades disciplinarias están en crisis, después de los años 60 y 70 y con la transformación del mundo, él propone algunas pistas para pensar la sociedad contemporánea.
Entonces, bueno, es muy sumamente rico, ¿no? Para mí es un texto fundamental, pero me voy a enfocar aquí solo en un detalle, en un aspecto de esta transformación. En las sociedades disciplinarias es fundamental la vigilancia, ¿no? El panóptico, se mencionó aquí incluso. La idea de que hay una estructura centralizada, ¿no? El Estado sintetiza esa estructura jerárquica. En la escuela, por ejemplo, se ve eso también, en la familia, el padre, la autoridad y la centralidad de las reglas, funcionando la ley. Y la idea de vigilancia, ¿no? Para que las cosas funcionen, ¿no? Las reglas y la ley sea aplicada. Entonces, bueno, yo diría que en esa sociedad tuvo vigor la subjetividad introdirigida, ¿no? Que introyecta la vigilancia y la ley para que las cosas funcionen. Bueno, muy resumidamente, muchos de ustedes conocen la obra de Foucault, pero lo que me interesa ahora es pensar cómo Deleuze vio esa transformación en este aspecto del control, ¿no? La palabra control muchas veces puede pensarse como un sinónimo de vigilancia, ¿no? O sea, control, que como alguien está controlando, ¿no? Vigilar, controlar, pueden ser sinónimos, pero conceptualmente él propone algo radicalmente distinto, ¿no? Lo que sucede en la sociedad contemporánea sería control no centralizado, no vertical, de la autoridad hacia los ciudadanos, digamos así, o del padre a los hijos, en la escuela, de los directores y profesores a los alumnos, sino de un control de todos por todos, un control horizontalizado, que evidentemente las tecnologías nos permiten eso, ¿no? Como sabemos, ¿no? Un control todos por todos, un monitoreo y también un autocontrol. En esto quiero centrarme para pensar en la tensión que les prometía en el título. Bueno, evidentemente esto también sería compatible en mi perspectiva con la subjetividad alterdirigida, ¿no? Con los modos de ser alterdirigidos, no más, cada vez menos introdirigidos, y por lo tanto esto con el universo de las redes, cuando este universo de la sociedad disciplinaria de vigilancia tiene que ver con el universo de las paredes. Bueno, el control al que se refiere Deleuze, a pesar de que estas tecnologías no existían en el año 90, ¿no? Pero podría ser ahora ejemplificado con este tipo de artefactos, ¿no? Como está ahí, que es una publicidad de un sistema de seguridad que funciona en red y digital, ¿no? Con alarmas y máquinas, cámaras de vigilancia, que protege la privacidad, justamente, ¿no? Parece un poco contradictorio ahí con la idea de que la intimidad está expuesta en el espacio público y que no habría más fronteras. Este tipo de dispositivos digitales, técnicos, tecnológicos, refuerzan las paredes, ¿cierto? Y se usan los mismos tipos de tecnología. Entonces parece contradictorio con esto que venía diciendo antes, ¿sí o no? ¿Sí? Parece contradictorio, ¿no? Bloquea las paredes, los barrios cerrados, los autos blindados, las cámaras de seguridad, el miedo al espacio público porque está habitado por un otro que en principio es hostil y del cual tengo que protegerme contra la privacidad blindada. Parece contradictorio. Sin embargo, de acuerdo con esas teorías que Deleuze con la teoría de Deleuze nos permite pensar, sucede eso, la pared está reforzada, sin embargo hay un plano importantísimo en el cual la pared desaparece, que es este de la extimidad, entre otros, ¿no? Que permite fluir. Y es justamente un aspecto fundamental de la privacidad, ¿no? La intimidad para el sujeto moderno era lo que más tenía que preservarse en la privacidad. Bueno, esto fluye, paradójicamente, ¿no? Esto puede fluir, lo que se preserva es el patrimonio, la seguridad física, en fin, otra serie de elementos. Entonces el control opera en varios niveles, de forma muy compleja, y siempre asistido por las tecnologías digitales, ¿no? Tanto para reforzar las paredes como para abrirlas. Aquí voy a pasar muy rápidamente porque calculo que ya debíamos ir terminando, ¿no? 10 minutitos, ok, perfecto. Tenemos muchísimo tiempo. Voy a respirar entonces. Voy a pasar ahora muy rápidamente, de todos modos, porque tengamos una eternidad de 10 minutos, este tipo de imágenes, que están casi todas creo en portugués, pero bueno, es fácil de... aprenden idiomas de paso. Usted en el control de cualquier celular, o sea, vos podés controlar cualquier celular, monitoree a sus hijos, parientes y funcionarios. A ver, las funcionalidades que tiene. Panel de control.
llamadas efectuadas, llamadas recibidas, mensajes, no de uno, del otro, de los hijos, los parientes, los funcionarios o quien usted quiera controlar. Las redes sociales, la captura de imágenes, la localización con GPS, dónde está. ¿Para qué sirve? Infidelidad virtual, pedofilia online, control parental y otras funcionalidades que ustedes quieran. Bueno, anoten, App Control, Don VR, debe haber versión argentina, tenga acceso a las actividades en tiempo real. Bueno, claro que esto es ilegal, supongo, ¿no? Y también es un poco inmoral, ¿estamos de acuerdo? O sea, no está muy bien esto, porque bueno... ¿Se comercializa la aplicación? No, espera. Ahora hablo yo. No, bueno, ya es rápido, ya estoy terminando porque es un tema importante para debatir. Yo creo que no, yo creo que no, o sea, a mí me llegan estas cosas que llegan por internet, ¿no? Yo creo que esto no es legal. Sin embargo, es como un paso más de lo que la legalidad permite y la moralidad permite, ¿no? Esto se hace también un poco, ¿no? Estos dispositivos nos permiten hacerlo. No con tanta eficacia como App Control nos promete, pero un poco se hace, ¿no? Se controla el otro dónde está, si leyó o no leyó, quién lo llamó, bueno, en el límite entre lo moral y lo legal, pero bueno, hay también posibilidades de ir más allá para quien quiere investigar. Espiar móviles, celulares y tablets, no hay posibilidades de extender el control. O entonces rastrear vehículos, ese tipo de propuestas que están ahí, control de internet, auditorio, bloqueo de dispositivos, estas cosas que espían también, ¿no? que filman, que graban, una mirada precisa, esta es en castellano, el ojo del halcón, proteja su auto 24 horas y nunca lo pierda de vista. Uno también hace un sueño de control, ¿no? O sea, una promesa de que la tecnología va a permitirnos controlar la fatal inseguridad de la vida. Y siempre esta imagen también de la familia feliz, vestida de blanco, ¿no? Protegida en esa privacidad que las cámaras nos permiten, y bueno, todos esos dispositivos nos permiten preservar, aunque la extimidad fluye, ¿no? Ahí también está grabando todo. Y también eso, proteja, ¿no? Su dispositivo para que no le pongan el bichito este que permite ser espiado, ¿no? También nos venden la capacidad de proteger. Monitoring y cuidación de familia de forma inteligente. Estos son especialmente graciosos porque son especiales para novios. Este es como aplicativo, como este es rosa, es para nenas. Aplicación rastreadora de novios. Espía de los SMS, los mensajes y las llamadas. Permite que una novia celosa espíe la actividad del novio, rastreando su localización y recibiendo copia de los mensajes enviados o recibidos. Rastreador de enamorados. Y este para nenes, ya con ese tono así más masculino, aplicación Faceboy, que es cuerno, ¿no? Evoca los cuernos, ¿no? Para cornudos, que sospechan. Avisa si está siendo traicionado. Bueno, y estas cosas que ese site para infieles que fue hackeado y que se supo quiénes eran los suscriptores, bueno, ese tipo de... Todo esto también tiene que ver con el control y el descontrol. No sé si están empezando a ver a qué me refiero con lo del descontrol, ¿no? Por ejemplo, esta noticia, ustedes que preguntaban, es ilegal. Espiar el móvil de la pareja, 2 años y medio de cárcel. O sea que no lo hagan en sus casas. Bueno, entonces, ¿por qué tensiones entre espectáculo y descontrol? Porque por un lado, somos instigados a mostrarnos, performar en la visibilidad, y por otro lado hay que tener cuidado, ¿no? Esa es la tensión. Hay que tener la cosa bajo control, porque podemos pisar el palito, ¿no? Y caer en esto que resume este esquemita en el cual nos vamos a detener, que es lo último de lo que voy a hablar. Es un esquema, evidentemente, ¿no? Y como todo esquema es cuadrado, ¿no? Pero, y reductor. Pero si estamos de acuerdo en que hay una transformación, ¿no? Una transformación en la subjetividad y en los modos de vida, directamente relacionado con las tecnologías, pero no causada por las tecnologías, el universo decimonónico moderno de las paredes, en el cual tenía vigor la subjetividad introdirigida, la interioridad y la intimidad, no se había transformado en extimidad, y no estábamos instados a ser visibles, como ahora que somos más compatibles con el universo de las redes. Lo que me interesaba es discutir con ustedes, me parece que es algo, una
provocación que está siendo pensada ahora, ¿no? Es que probablemente se haya transformado también el mecanismo articulador de la subjetividad y la sociabilidad por excelencia, que fue la culpa, ¿no? Durante el siglo XIX y XX, la era moderna, y ahora es cada vez más la vergüenza, ¿no? La vergüenza, también podemos pensar que están muy relacionados, culpa y vergüenza, a veces tenemos las dos, ¿no? No son excluyentes, pero la culpa es un drama interior sobre todo, tiene que ver con la relación de uno consigo mismo, tiene que ver con la ley, lo que está correcto, lo que está correcto y lo que está errado, equivocado, lo que está mal, lo que está bien y lo que está mal. Y cuando yo hice algo que yo sé que está mal, desobedecí a la ley, me siento culpable. Más allá de que los otros sepan, ¿no? Es algo interior, un drama interior. Que está relacionado con la represión, la disciplina, con todo ese menú que bien conocemos de la era moderna. El Estado, y lleva a la censura exterior, si hacemos algo que está mal, o a la punición, también puede ser autopunición. Ahora, la vergüenza no es un drama interior, sino que es un drama con respecto a los demás. O sea, yo siento vergüenza si estoy en personaje, o sea, si alguien me vio, si performé y el otro me vio de una forma que no era como yo quería. O que, bueno, capaz que yo quería, pero me salió mal, ¿no? Y entonces en vez de like, dislike, ¿no? Como se diga. O sea, hubo un problema ahí. Y como la apuesta está muy enfocada en la visibilidad y en la mirada del otro, la mirada del otro puede ser muy categórica, puede ser fatal, ¿no? La verdad no fluye más de dentro de uno mismo, no está ya dentro en mi relación con la ley y con mi interioridad, lo que está bien y lo que está mal, sino que el que va a juzgarme es el otro, es la mirada del otro. La verdad fluye de la mirada del otro. Esa mirada la que va a decir quién soy yo y si valgo o no valgo, y si existo o no existo, ¿no? Hay un desplazamiento del eje, ¿no? En torno al cual se construye la subjetividad. Tiene que ver con esta crisis de la interioridad que hablé antes y del pasaje de una subjetividad introdirigida a alterdirigida. Entonces la vergüenza, ¿no? Opera en ese plano de la relación con el otro. Y tiene que mucho más que ver con una dinámica de mercado que con una dinámica del Estado, ¿no? Y ahí esas últimas nociones de bullying y scratches me ocurrieron para contraponer a el tipo de punición y censura, ¿no? Que tenía mucho más eficacia en este paradigma. Y ahora el bullying y el scratch pasan a ser puniciones terribles, ¿no? O sea, son los pares, está horizontalizada, y son los otros los que van a decidir. Y algo que es importantísimo, no necesariamente está mal lo que hice al tener vergüenza, sino que fue vergonzoso. Pero no está mal en relación a la ley o la moral, ¿no? Muchas veces piensen en las fotos o los videos íntimos que se filtran en internet, cuando no son ambiguamente empujados a filtrarse, ¿no? Cuando uno no quería, estaba destinado a un público más restricto y se abrió y fue para internet. No es que está mal haber hecho eso, o sea, haber tenido una situación íntima con alguien o haberse desnudado, no sé, cómo sería castigado, sí, en la era moderna, ¿no? Con la sexualidad mucho más reprimida y todo eso. Pero no es algo que está mal, sino que fue un papelón que lo vieran otros. Entonces la vergüenza no tiene que ver con esta moral y ley que coinciden, ¿no? Con un consenso mucho más grande en la era moderna. Entonces es un desplazamiento muy complicado. Entonces el bullying y el escrache hacen un tipo de punición, ¿no? que es bastante distinta a la censura de la ley y el castigo oficial, ¿no? Por algo que estuvo mal, que no deberías haberlo hecho. Aquí es distinto, parece lo mismo, pero es bastante distinto. Entonces esa es la tal tensión, ¿sí? Termine. Entonces por eso lo de descontrol, ¿no? Porque con el control no hay tensión, la tensión es con el eventual descontrol, que está ahí siempre acechando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esa curaduría de uno mismo, que es el espectáculo, la performance, porque si se pisa el palito, se puede perderlo todo. Eso. Bueno. Miren, preguntas. Sí, porque hay 20 minutos de debate. No, una sola cosita, se nombró mucho la modernidad, pero en un momento creo que nombraste la posmodernidad. Me parece que como que queda solapado el concepto que no se sabe muy bien si estamos en la posmodernidad, porque no lo nombraste. Ponele. Claro. No, bueno, esto no tiene nombre, ¿no?
contemporánea, le digo yo, porque suena menos comprometedor ese título, ¿no? Contemporáneo porque es actual, pero en cualquier momento va a perder eficacia porque va a dejar de ser actual, ¿no? Porque todo cambia tan rápidamente que tal vez este universo también lo dejemos atrás, no sé, y entonces cuando lo dejemos atrás no va a ser más contemporáneo. Ahora hay que ponerle un nombre. Posmodernidad tiene ese problema, ¿no? Que se define como después de la modernidad, y con eso es un poco débil, ¿no? Habría que inventarle un nombre. Otras redes. Tanto padres y docentes también están sujetos a esta dinámica. Entonces es una transformación en la cual ese rol se ha complicado mucho, ¿no? Y cómo se hace, bueno, habrá que reinventarlo, no sé. Se está reinventando, de hecho. Hugo Freda, como soy psicoanalista hace unos años. Desde ahí hablo, en este momento, tengo una idea y una pregunta. A principios, a fin del siglo XIX, un señor dijo: dígame todo lo que le pasa por la cabeza sin emitir ningún juicio. Se llama Sigmund Freud. O sea, es la regla fundamental que ordena el dispositivo analítico. Es decir, dígame todo lo que usted quiera, sin emitir ningún juicio. Nunca hubo en la historia de la humanidad una proposición de libertad semejante. Nunca. Más bien, no digas todo lo que piensas. Podés escribirlo, guardártelo, pensarlo, soñarlo, contárselo a alguien en secreto. Pero nunca apareció esta idea de decir todo lo que te pasa por la cabeza sin emitir juicio. Y además, decírselo a alguien, que es el psicoanálisis. Es en el primer lugar donde lo íntimo se hizo palabra. Es un poco un dispositivo que tal vez se haya... Es extraño que este dispositivo pierda a veces, yo diría, importancia, cuando parecería que es de lo que estamos hablando, hacer público lo íntimo. Y el que inventó hacer público lo íntimo fue Sigmund Freud. Aunque sea el público reducido del psicoanálisis. Bien. Primera idea, quería saber si hay relación, porque tal vez todo esto, el responsable de todo esto sea Sigmund Freud. Bueno. Esa es la primera. Y la segunda, que esta no es responsable de Sigmund Freud, tal vez, aunque creo que también es el responsable, es que esto pasa a fines del siglo XX y principios del XXI, como ya nos muestra con toda claridad. ¿Y cuál es, me parece, la característica de ese siglo? Del final de uno y del principio del otro, que es el siglo de las mujeres. Las mujeres. Es una coalición entre Freud y las mujeres. Confabulación. No, confabulación no. No, ya sé, yo agregué al margen. La confabulación me gusta más todavía porque son dos grandes revolucionarios. Freud el primero revolucionó la subjetividad del siglo XIX, XX y XXI. Para de eso. Y las mujeres. Porque yo creo que si no hay esa variable, esto no hubiese sucedido. O sea, de lo que se trata es de la palabra femenina. Mucho más, o sea, de lo que puede ser la mujer hoy. Hoy, cuando digo hoy, no digo hoy, fin del 20 y principio del 21. Creo que son los dos polos que ordenan la cuestión
discusión del pasaje de lo privado a lo público. No hablo de actividad profesional. La pregunta es esa la mía. ¿Cuál es la relación entre esto que usted nos muestra? Una calidad pero si yo me pongo a mirar las últimas imágenes que usted nos propone, me propone 4 mujeres. 1, 2, 3 y 4. Y en un momento determinado también me puse a contar cuántas mujeres aparecían y cuántos hombres. En las imágenes que usted mostró, y aproximadamente estamos hablando del 80% mujeres y el 20% hombres, y más una muy hermosa de 4 niñas, 4 o 5 adolescentes juntas, en una mesa del bar, ellas 5, todas con sus maquinitas, no mirándose entre ellas, no había ninguno. Bueno, pero en esa podría haber. No sé si podría haber, no me imagino. Sí. Pero me llama la atención que es, no, podemos dejar esta, entre las redes y las paredes hay 4 mujeres. Sí. Que tal vez las mujeres les enseñan qué quiere decir el pasaje de la culpa a la vergüenza. Porque el pasaje de la culpa a la vergüenza es un pasaje muy particular. La culpa es el significante, la vergüenza siempre es el cuerpo. Pero agregó que la mujer también estuvo muy restringida siempre a las paredes, a las casas, a las domésticas, y el hombre siempre a la actividad pública, laboral. Por eso digo que es la nueva mitad de lo público. La relación a lo público. Sí, siempre acotada al área moderna, ¿no? Estamos contrastando moderno con contemporáneo, el hombre moderno. Bueno, muy bien, bueno, gracias. Sí, primero, porque son 2 enormes cuestiones, ¿no? La primera es sobre el dispositivo analítico y Freud. Yo pondría el dispositivo analítico en este universo, ¿no? El del siglo XIX-XX. No creo que el psicoanálisis haya pretendido hacer público lo íntimo. Yo no lo veo así. Veo que el cuadro psicoanalítico tiene también paredes y es fundamental la discreción y el pudor. Tal vez no serían las palabras porque es profesional, ¿no? Pero la confidencialidad profesional, o sea, no se hace público. Es una situación casi íntima, ¿no? Compleja, pero es solamente, en algún punto es muy íntimo. Se le cuenta al analista cosas que no se le cuenta a nadie, ni a uno mismo, ¿no? Entonces hay ahí algo que está reforzado en la pared. De ahí no sale o no debería salir, ¿no? O sea, está garantizado por ley incluso que no debería. Entonces yo a Freud y al dispositivo analítico lo pondría como parte de ese universo de las paredes. Pero es una parte importantísima porque me parece que también no fue solo una teoría del psicoanálisis que tematizó la subjetividad introdirigida de una forma totalmente nueva, ¿no? Porque fue en el pasaje del siglo XIX al XX, ya con influencias laicas muy fuertes, ¿no? No es el alma, no es el espíritu, y es un psiquismo absolutamente complejo, o sea, tiene elementos irracionales, no es la racionalidad ilustrada, ¿no? Tiene elementos románticos, ¿no? El arte y lo incognoscible, el misterio, ¿no? Es un tipo de interioridad muy compleja que es la nuestra, o sea, la que nosotros tenemos como referencia y de una forma más hegemónica. Entonces me parece que Freud y el psicoanálisis como dispositivo no es solo una teoría sobre la interioridad, sino que es también un método de intervención. Es una práctica sobre... Un método de intervención en esa subjetividad. Entonces mapeó e inventó esa interioridad, porque no solamente que la detectó, sino al enunciarla la inventó el psiquismo, digamos, desde esta perspectiva, ¿no? Se diría, inventó el psiquismo, pero al mismo tiempo inventó una técnica de intervención en el problema del psiquismo, con el super yo, que pintó que era con esto, la culpa, la ley, el problema de la autoridad, ¿no? El problema de la introyección de la ley y su tensión entre los deseos que tienen que ser reprimidos porque la ley del espacio público lleva a contradecirlos. Entonces es un método de intervención también.
Entonces yo decía que pertenece a este universo, pero pertenece de una forma fundamental porque es también uno de los elementos que llevó a la transformación, ¿no? Tal vez se autodestruye en ese movimiento, pero es un método de intervención en este tipo de subjetividad que contribuyó a transformarla. Entonces la respuesta sobre el primer punto sería ese. Hay incluso yo hice un trabajo con entrevistando a psicoanalistas de Brasil y de Argentina, que está en internet, en un sitio que se llama narciso21.com. Hay entrevistas sobre esta cuestión de la transformación de la subjetividad a 2 psicoanalistas, creo, de Argentina y de Brasil. Y me acordé cuando vos hablabas de una respuesta, que hay preguntas sobre la culpa y la vergüenza, todas estas cuestiones están ahí enunciadas. Y una psicoanalista brasileña llamada Teresa Piñero dijo que entre las transformaciones que ella detectó de los años 80 ahora, desde que ella empezó a trabajar en la clínica, está incluso entrevistado a Benito Becerra también, dice que percibió que antes, en las primeras décadas de su trabajo, los pacientes venían con una historia que tenía que ser trabajada, intervenida. La idea era que tenía una historia para ser intervenida. Además de que iba muchas más veces por semana, había más tiempo, más disposición para ese trabajo, ¿no? Y últimamente lo que sucede es que la historia la hacen con ella, o sea, no viene con la historia lista. Es el momento para autonarrarse, que hasta podría decirse más valioso que en el caso anterior, pero sería un síntoma también de la transformación. Con esto quiero decir que no es que al transformarse el psicoanálisis necesariamente la subjetividad para la cual el psicoanálisis fue inventada, el psicoanálisis tendría que autodestruirse, sino que reinventándose podría ser mucho más útil, valioso, ¿no? Ahora para esta subjetividad, que problemas no le faltan, ¿no? Problemas no le faltan, aunque tal vez no sea la culpa, ¿no?, el articulador fundamental, pero la vergüenza tiene sus dramas, ¿no? Y no solamente eso. Y con respecto a la pregunta sobre la mujer, yo estoy de acuerdo, creo que hay ahí un elemento, así como Freud, la mujer también, o sea, la liberación femenina, si podríamos llamarlo así, los movimientos de transformación, ¿no?, y de lucha política para protagonismo de la mujer en la sociedad, a lo largo del siglo XX, constituyen también un elemento fundamental de esa transformación, ¿no? Es algo que si pusiéramos el foco en los años 30, por ejemplo, y pensar en la mujer en la sociedad occidental y ahora es completamente diferente su papel. Y uno de los hitos que yo trabajo con respecto a eso es el libro Cuarto Propio de Virginia Woolf, ¿no? Que son unas conferencias que tiene el año 29, ¿no? Cuando le preguntaron, le pidieron que hablara sobre la mujer y la novela, y es un libro que forma parte de cualquier historia del feminismo, ¿no?, de la genealogía del feminismo, un libro valiosísimo, un texto encantador además, ¿no? Y que forma parte de esa lucha, ¿no?, de posicionamiento de la mujer en el mundo. Entonces lo que dice ella es que las mujeres habían escrito pocas novelas buenas hasta ese momento porque no tenían un cuarto propio, ¿no? Les faltaba privacidad, ¿no? Y como ya dicho, como creo que dijiste, o sea, el espacio privado es el espacio de la mujer en la era moderna, por antonomasia. El espacio de la mujer es el espacio de los niños, de la madre, del ama de casa, la reina del hogar. Sin embargo, un espacio menor, ¿no? Considerado un espacio menor, importante porque nos afecta, porque bueno, es un apoyo y tal, pero el espacio público es mucho más prestigioso, ¿no?, que el espacio privado, que es el espacio del hombre público, del espacio masculino, pensando en el siglo XIX y buena parte del XX. Bueno, esto se fue transformando, evidentemente, pero lo curioso es que la reivindicación de ella es por un cuarto propio, por privacidad, porque en el espacio privado el sujeto moderno se configura como un sujeto. El espacio privado quiere decir no cuidando a los chicos haciendo la comida. El espacio privado es la biblioteca. Es un cuarto para leer y escribir y para ser compatible con los dispositivos analógicos que mostré antes, que eran masculinos, ¿no? Para la mujer era solo para que supiera leer y escribir para hacer las compras, digamos, a lo básico. Pero cuando la mujer se reivindica ella también como sujeto moderno y explicita, bueno, no tenemos derecho a ser sujeto moderno porque nos falta privacidad. Ahí se ve que es fundamental. La cuestión de la intimidad y la privacidad para ser un sujeto moderno es fundamental. Incluso, bueno, para eso, para poder escribir una novela, que es algo que pertenece al ámbito público. Para escribir una novela, antes tengo que poder pensar
Antes tengo que tener introspección, concentración, escribir diarios, cartas, toneladas, que ella escribió también, para poder escribir novelas y ser alguien en el mundo, ¿no? Que era lo que se consideraba como ser alguien en esa época. Ahora, yo no diría que es la mujer del siglo XXI, es la mujer del siglo XX. Yo creo que el siglo XXI ya es probablemente otra cosa. Mujer y hombre hasta son anticuados, ¿no? En ciertos ámbitos, tipo lo femenino y lo masculino, suena bien siglo XX. Ahora sería un qué, a género, transgénero, no sé, ni sé qué nombre ponerle, ¿no? Pero creo que esta subjetividad de acá, ¿no? Va más encuadrada, no fue la palabra, va más dirigida hacia ese tipo de género difuso, ¿no? Flexible y no tan categórico así de que masculino femenino. Pero estoy de acuerdo sí que la participación de la mujer en esa transformación, la mujer como sujeto político es fundamental. Siglo XX. Freud y la mujer.